El Instituto Tecnológico de Querétaro, del Grupo 4V, presentará el tema Tipo de empresa, sociedad, figura jurídica, representado por la profesora Mónica Guadalupe Acosta Vázquez. Este tema lo presentarán Ancona Hernández Luis Fernando Nayaram, Hernández Gómez Emanuel, Olvera Andrade Ángela y Reséndiz Sonia, de la materia Formulación y Evaluación de Proyectos, presentado el día 30 de abril del 2020. ¿Qué es una figura jurídica? Una figura jurídica es una actividad, documento o cualquier otro concepto que se encuentra contemplado en las leyes. Elegir la forma jurídica es la primera decisión que se debe tomar a la hora de realizar los trámites legales para implantar una empresa o construirla. Algunos ejemplos de una persona jurídica es: figura jurídica a la que el Estado reconoce o atribuye una individualidad distinta de sus sujetos de derechos y deberes. ¿Qué es una sociedad? La sociedad es un contrato entre dos o más personas que se juntan para hacer un negocio. Algunos ejemplos como tienda de comercio electrónico, un restaurante, una franquicia, una tienda local, etc. La gracia de este contrato es que crea una persona jurídica distinta de los socios que constituyen la sociedad. Es más, esta persona jurídica tendrá un patrimonio propio, formado a partir de los aportes de los dueños, pero diferente al personal de cada uno de los socios individualmente considerados. Cuando se crea una empresa, existen varios puntos importantes que se deben tomar en consideración, entre ellos el objeto o finalidad de la misma. Este aspecto es quizá uno de los más resaltantes, ya que su contenido debe ser explícito y exacto a la hora de plasmarlo en el documento constitutivo de la empresa. Persona física o persona moral. Persona moral. Es un grupo de personas que han creado una organización para cumplir con los objetivos empresariales internos. Cada integrante tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Algunas características que constituyen a una persona moral son: responsabilidades. Estas responsabilidades son las que contraen y conquistan derechos y del mismo modo contraen obligaciones. 2. Existencia. Las personas morales son una creación jurídica que responde a un ordenamiento legal y es tal. 3. Capacidad. Las personas físicas y morales tienen capacidad para ser titular de derechos y deberes. 4. Denominación. En las personas morales existirá una razón social. 5. Domicilio. Será su lugar de residencia en el caso de las personas físicas. Sexto, estado civil. Cada sujeto deberá hacer plasmado su estado civil. Esa situación es puramente exclusiva de las personas físicas. 7. Patrimonio. Todas las personas físicas y morales deberán estar dispuestas a declarar su patrimonio. 8. Nacionalidad. Es la pertenencia de un sujeto a un determinado espacio territorial. 9. Ejercicio de derechos.
Toda persona, al ser concebida y al nacer, va a poseer una personalidad jurídica. 10. Administración. Todas las personas morales se administran en base a las leyes correspondientes a su funcionamiento específico. Persona física o persona moral. Persona moral. Es un grupo de personas que han creado una organización para cumplir con los objetivos empresariales internos. Cada integrante tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Algunas características que constituyen a una persona moral son responsabilidades. Estas responsabilidades son las que contraen y conquistan derechos y del mismo modo contraen obligaciones. 2. Existencia. Las personas morales son una creación jurídica que responde a un ordenamiento legal y estatal. 3. Capacidad. Las personas físicas y morales tienen capacidad para ser titular de derechos y deberes. 4. Denominación. En las personas morales existirá una razón social. 5. Domicilio. Será su lugar de residencia en el caso de las personas físicas. 6. Estado civil. Cada sujeto deberá hacer plasmado su estado civil. Esa situación es puramente exclusiva de las personas físicas. 7. Patrimonio. Todas las personas físicas y morales deberán estar dispuestas a declarar su patrimonio. 8. Nacionalidad. Es la pertenencia de un sujeto a un determinado espacio territorial. 9. Ejercicio de derechos. Toda persona, al ser concebida y al nacer, va a poseer una personalidad jurídica. 10. Administración. Todas las personas morales se administran en base a las leyes correspondientes a su funcionamiento específico. Continuamos con persona física. Es un individuo que puede prestar servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes inmuebles, trabajar por salarios, entre otras ocupaciones. Existen diversas clasificaciones de tipo de régimen fiscal, como persona física, y son: régimen de asalariados. Son las personas físicas que perciben salarios y demás prestaciones derivadas de un trabajo a disposición de un empleador, incluyendo la participación de utilidades y las indemnizaciones por separación de su empleo. Régimen de honorarios. Son personas que prestan sus servicios profesionales de manera independiente a empresas, dependencias del gobierno o a personas físicas en general, y les corresponde tributar y pagar impuestos en el régimen llamado actividades profesionales. Ejemplo de estas actividades son abogado, contador, médico, enfermero, ingeniero, entre otros. Régimen de arrendatario. Pertenecen las personas físicas quienes obtengan ingresos por otorgar en renta o alquiler de bienes inmuebles como casas, departamentos, edificios, locales comerciales, bodegas, entre otros. Régimen de actividades empresariales. Forma parte de este régimen quien realice actividades comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Por ejemplo, talleres mecánicos, imprentas, restaurantes, fondas, etc. Régimen de incorporación fiscal. A este régimen pueden registrarse las personas físicas que realicen actividades empresariales, que vendan bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización un título profesional, o aquellos que realicen actividades señaladas y que además obtengan ingresos por sueldos y salarios, asimilados a salarios o ingresos por intereses. No deben exceder la cantidad de 2 millones anuales. En conclusión, la razón social de una persona moral debe ser el nombre de la empresa más las siglas de su figura jurídica. Por ejemplo, Lubricantes de México SDRL de CB. La razón social de las personas físicas es su nombre completo, nada más. Los tipos de empresas o formas jurídicas son empresario individual, sociedad limitada, sociedad anónima,
asociaciones sin ánimo de lucro, sociedad colectiva, sociedad comanditaria, comunidad de bienes y sociedad corporativa. Más adelante iremos explicando cada una de ellas. Los tipos de sociedad para crear una empresa en México son la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad corporativa y sociedad anónima bursátil. Explicando los tipos de sociedad para crear una empresa en México, empezaremos con la sociedad anónima. Este tipo de sociedad es el más común y popular en México. Negocios chicos, grandes y medianos adoptan esta figura todos los días y a través de ella sus accionistas juntan capital y emprenden todo tipo de comercio. Los títulos negociables se llaman acciones. Yo voy a explicar Sociedad de Responsabilidad Limitada, SDRL. Su capital social se divide en particiones sociales, cuya transmisión por cesión es más complicada y restringida que la de una acción. Empresas familiares o con un capital extranjero son los ejemplos más comunes en utilizar este tipo societario. Algunas de sus características son que no puede haber más de 50 socios, ni menos de 2. Otro sería que para transmitir la participación social el socio debe contar con la aprobación mayoritaria de capital social y no hay monto mínimo de capital social. Otro sería que las particiones sociales no cuentan con la misma flexibilidad de las acciones. Las cooperativas son 3, que es Sociedad Cooperativa de RL de CB, Sociedad Cooperativa de CB y Sociedad Cooperativa de RS de CB. Esta es una figura que se usa generalmente en el campo, zonas rurales o urbanas para el transporte colectivo, camiones, taxis o ya sean de carga. Algunas características principales de este tipo de sociedad no es el capital, sino los socios, ya que tienen la calidad también de ser trabajadores. Por lo mismo, deben de trabajar de una manera general y equitativa para obtener los mismos beneficios. Su capital se representa en certificados de aportación y además deben de conformar un fondo de reserva y un fondo de provisión social. Algunos ejemplos son Mave, Toyota, General Electric y Cemento Cruz Azul. El que sigue es Sociedad Anónima Bursátil, SAB de CB. Si ya tiene constituida una sociedad anónima con una estructura financiera tal que le permite optimizar costos financieros, obtener liquidez inmediata, modernizarse y crecerse, entre otros. Algunos de estos ejemplos sería Grupo Modelo México y Grupo Aeroméxico. Otro sería Sociedad Anónima Promotora de Inversión, SAPI de CB. Esta es una sociedad que se regula por dos leyes, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley del Mercado de Valores. Estas comercializan sus acciones en la Bolsa de Valores, por lo que deben estar inscritas en el Registro Nacional de Valores, cumpliendo con ciertos requisitos que establece la ley. La sociedad civil, SC, se utiliza por lo general para crear agrupaciones de profesionistas que, sin realizar actividades comerciales, presentan sus servicios con un fin de lucro. Sus beneficios fiscales a través de los años han atraído a abogados, contadores, arquitectos, doctores, entre otros profesionistas que deseen prestar sus servicios en común, contratar empleados, consolidar una sola contabilidad y administrar una sociedad. Los ejemplos serían Alianza Cívica y Protecto sobre Filantropía y Sociedad Civil. Otro tipo de sociedades que existe es la sociedad de producción rural. Este tipo se constituye por ejidatarios o la pueden constituir con terceras personas, ya sean físicas o morales. Una de sus características es como mínimo debe de haber 2 socios, además que su capital o el capital que deben aportar los socios debe ser conforme a las siguientes reglas, que es: si es una sociedad de responsabilidad ilimitada, no requiere aportación inicial, pero si es una sociedad de responsabilidad limitada, debe de tener una aportación inicial mínima, que equivale a 700 veces el salario mínimo general vigente.
o, en su caso, si es una responsabilidad suplementada, debe de contar con una aportación inicial que es equivalente a 350 veces el salario mínimo vigente. Además, otra característica principal de esta sociedad es que está regulada por la ley agraria y principalmente se usa para empresas agrícolas o ganaderas, además de pesca y silvícola. Además, siempre habrá socios que tengan calidad de ejidatarios o comuneros. También a este tipo de sociedad se le conoce como sociedades rurales. Otro tipo de sociedad que existe es la asociación en participación, ya que si se cuenta con un capital para invertir en un negocio, pero no requiere constituir una sociedad como las ya mencionadas, existe una alternativa por medio de un contrato de colaboración económica en las que las partes se ponen de acuerdo para aportar los bienes o servicios a comercializar y de esta manera transformarlos o, en su caso, comercializarlos, repartiéndose las ganancias conforme lo establezcan en el contrato o, en su caso, las pérdidas. En el siguiente recuadro podemos ver los tipos de sociedad mercantil, algunos de ellos, con qué siglas son identificados, el monto del capital mínimo, el número de socios que puede tener cada una como mínimo, algunas características de este tipo de sociedades y ejemplos de empresas que tienen este tipo de giro. Como podemos ver, está la sociedad de nombre colectivo, en donde sus siglas son SNC. Su monto de capital no se establece uno mínimo. El número de socios mínimos son 2 socios y algunas de sus características es que todos los socios responden de forma subdiario, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Además, todos los socios deben de aportar ingresos iguales y su razón social se forma con el nombre de uno o más socios. Y algunas de las empresas que tienen este tipo de giro o de tipo social es Gigante Verde y CIA SNC de CB. Y así podemos ver más ejemplos, como es la sociedad anónima, que es SA. Su monto inicial de capital son 50,000 pesos, como mínimo se requieren 2 socios y alguna de sus características es que su duración puede ser de 1 a 99 años. Estas sociedades pueden ser cerradas o abiertas. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden tener acciones transferibles, su capital aportado dividido en acciones aportados por los socios y un bono del 5% para cada uno de los fundadores. Y algunas empresas que tienen este tipo de razón social es Avianza CA. Como otro dato que debemos saber de las sociedades mercantiles es que en la Ley General de Sociedades Mercantiles está detallado que debe tener como primer punto los nombres, la nacionalidad y el domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad. Además, el objeto de la sociedad, su razón social o denominación, su duración, el importe del capital, la expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros bienes, que es el valor atribuido a estas y el criterio seguido para su valoración. Además, cuando el capital sea variable, debe indicarse lo siguiente, que es el domicilio de la sociedad, la manera conforme a la cual
haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, además el nombramiento de los administradores y la designación de los que van a llevar la firma social, la manera de hacer la distribución de utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, además del importe del fondo de reserva, así como los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no haya sido designados anticipadamente. Nuestro proyecto Línea de filtros para autolavados lo consideramos como una sociedad anónima, SADCB, dado que es el tipo de sociedad más común y popular en México. Nuestra línea de filtros es considerada como un negocio de servicio pequeño y a través de esta sociedad los accionistas juntan capital y emprenden todo tipo de comercios, que es lo que estamos haciendo en este momento.